Hola, hola, bienvenidos al Club de la Buena Gente. Un programa distinto presentado por José Antonio Velasco. Buenas noches y gracias por elegir el Club de la Buena Gente y Canal Sierra de Cádiz. Quieto, que somos los mismos, que es el mismo programa, que nada ha cambiado. Bueno, sí que ahora ya sí que somos más de aquí que nunca, porque todos somos de aquí, de la comarca de la Sierra de Cádiz. Los temas que abordamos son de aquí también, tienen como protagonistas a gente de aquí. Solo faltaba que el nombre y el apellido de la casa fuera en correspondencia con la zona en la que trabajamos, vivimos, nos divertimos, amamos, yo qué sé, en la zona donde estamos residiendo. Pues ya está, Canal Sierra de Cádiz, ya lo hemos arreglado. Qué mono nos ha quedado todo, la mosca y todo, en fin. Ya iréis viendo también los nuevos separadores para publicidad, todo está ya en funcionamiento. ¿Por qué nos gustan las películas y los libros de terror cuando es una sensación desagradable? Buena pregunta. Pues eso es lo que pone sobre la mesa José Antonio Casas, psicólogo y logopeda de Siloj en Arcos de la Frontera. ¿Por qué nos atraerá tanto el tema misterio, miedo, terror? José Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, quizá la pregunta como tal, una pregunta así genérica, una pregunta, la pregunta, una respuesta, quiero decir, no existe, ¿no? ¿Por qué nos atrae? Porque eso es un poco subjetivo de cada uno, ¿no? Sí podríamos explicar un poquito qué es el miedo, ¿no? Para ir entrando en situación. Digamos que el miedo es como tú decías, una sensación básicamente desagradable para el que la sufre, pero también es muy importante porque es una de las emociones más antigua y más primitiva que existe, ¿no? Que tiene el ser humano, porque está relacionado con la supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, ya desde los primeros humanos, si no tenían miedo, mal asunto, porque se los podía comer un animal salvaje o en distintas luchas que tuvieran entre tribus. Bueno, pues lógicamente el miedo tenía que estar presente, ¿no? Como mecanismo de defensa, que es lo que básicamente es el miedo. El miedo es un mecanismo de defensa que digamos que prepara al cuerpo, que tiene una serie de síntomas, que van desde básicamente el ponerse en alerta para luchar contra situaciones de riesgo inminente, de peligro inminente, ¿no? También el miedo, como te decía antes, es algo muy subjetivo, cada uno lo vive, aunque sí es verdad que hay acontecimientos que pueden asustar a la mayoría de las personas, ¿no? Un león, por ejemplo, asusta casi a todo el mundo, menos a otros leones y a otros animales, ¿no? Pero también habría que decir que el miedo, eso, es muy subjetivo y que algo, por ejemplo, como las películas que tú ponías sobre la pregunta, ¿no? Y demás, ¿por qué cuando vamos a ver una película de miedo nos da miedo esa noche, ¿no? Si tú lo piensas, realmente es un poco absurdo, pero nosotros la hemos visto, pero tú te imaginas al malo de la película allí en la puerta del cine tomando nota a ver quién ha entrado a ver la película para decir esta noche me aparezco, ¿no? Y aparte, si quisiera aparecerse, pues se podría aparecer cualquier día y te coge desprevenido, no esa noche que tú estás pendiente, ¿no? Entonces, si te pones a pensarlo, sí es un poco absurdo, pero ya le quitas toda la gracia al asunto. Pero más absurdo todavía es, José Antonio, taparte con la sábana creyéndote que eso te va a salvar. Te quiero decir, ¿qué pasa? Con un cuchillo le traspasa la sábana, ¿no? Si te pones en lo peor, dices, no, yo me tapo, que era lo que hacíamos todos, pequeños y no tan pequeños, como diciendo, esto lo que ya es la pasa panacea. Lo que pasa que en el mundo infantil, ¿no? Quizás una sábana el arma más poderosa que puedes tener. Eso sirve para todo, para el mundo espíritu, para todo el mundo, para el mundo fantasma, para todo, ¿no? Porque básicamente tú sabías que una situación real nunca ibas a tener, pero sí situaciones de inseguridades, de miedo, de esos infantiles. Entonces contra eso venía estupendo, ¿no? Venía estupendo el hecho de tener una sábana, ¿no? O sacar una mano, ¿no? Fuera de la cama, que parece que la van a agarrar, todo ese tipo de miedos psicológicos, ¿no? Pero como decíamos, eso es algo muy personal, ¿no? Aparte, en la sociedad en la que, depende de la sociedad en la que cada uno viva, se condicionan una serie de miedos y otros no. Por ejemplo, no sé, imagínate a una tribu por ahí de África perdida, a lo mejor le tendrán miedo a una serie de cosas, pero seguro que no tienen miedo
como nosotros a una serie de miedos que tenemos condicionados de pequeño, ¿no? Aparte hay miedos que son más normales, como decía antes, ¿no? El miedo al león, pero cómo se forma el miedo a las cucarachas, por ejemplo, ¿no? Si es básicamente algo que no va a atentar contra nosotros, o contra las arañas, ¿no? O contra los ratones, que no podrían atentar nunca contra nosotros, pero sí es verdad que se forman esas fobias, ¿no? Hay un condicionamiento, que curiosamente mirando hoy por internet he visto un experimento que se hizo allá por la década de 1920 del siglo pasado, y consistía, bueno, querían saber si el miedo se podía condicionar. Entonces es un experimento que, claro, lógicamente en esta época no se podría hacer nunca. Cogían a un bebé de 9 meses, tú fíjate la historia, cogían a un bebé de 9 meses y le enseñaban una ratita blanca hecha laboratorio, ¿no? Y cada vez que el bebé intentaba tocar la ratita, dejaban caer una plancha grande para que hiciera un ruido atroz, ¿no? Claro, cuando habían presentado 3 o 4 veces la ratita, el niño, cada vez que veía aparecer la rata, ya solamente con eso lloraba, ¿no? Que tú fíjate que experimento más tonto, y la criatura con 9 meses... que lo pasó. Exactamente, ¿no? Fíjate, para hacer ese experimento hoy en día sería algo... Bueno, pero centrándonos un poquito en el tema, digamos que... ¿Por qué nos gustan las películas? ¿Por qué nos gustan los libros? Incluso tendríamos que meter también aquí las atracciones de feria, las que son así de temática, como películas de terror, ¿no? Como La Casa del Terror y demás, incluso las montañas rusas, que también originan un miedo en nosotros, ¿no? Hay una especie como de miedo antes de hacer eso, Entonces, la gracia, el secreto está en lo que se llama el miedo controlado, ¿eh? No es lo mismo vivir miedo en una situación real, que nuestro cerebro perciba el miedo en una situación real, que nuestro cerebro perciba el miedo en un entorno que realmente no hay ningún peligro real para nosotros, ¿no? Entonces digamos que ahí las reacciones fisiológicas podrían ser un tanto incluso hasta divertidas, y ahora explicaremos por qué. No es lo mismo que cuando hay un peligro, o sea, cuando hay un miedo que no está controlado, que se basa, por ejemplo, bueno, que pueden ser, por ejemplo, que si accidente, que si atracos, que si peligro o muerte de un familiar cercano, ¿no? Ahí evidentemente no habría disfrute, y el miedo real podría desbordarnos, descontrolarnos y a todos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando nos asustamos? Cuando nos asustamos, el corazón se acelera, los pulmones se aceleran, y hay una parte del cerebro que se estimula, que es la amígdala. Sí, suena igual que las amígdalas de aquí, pero es una parte que está relacionada con a qué emociones tenemos que reaccionar y en qué medida, ¿no? Entonces la amígdala se estimula y libera una serie de neurotransmisores, entre los cuales están, por ejemplo, la famosa adrenalina, ¿no? Y la dopamina, por ejemplo. Entonces son sustancias que están relacionadas también con un placer, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, la adrenalina, cuando alguien está en una situación así comprometida y de pronto dice, me salió una fuerza de pronto que yo no sabía ni dónde, tuve que echar para el lado algo y lo eché sin fuerza, o sea, sin ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Eso sería la adrenalina. Y después la dopamina sería aquella sustancia que nos da como una especie como de subidón, el subidón ese que sentimos después de bajar de una montaña rusa, después de hacer algo que nos tenía nervioso, una situación como un estado eufórico, ¿no? O sea, que es una situación que básicamente gusta de tener, ¿no? Entonces, digamos que si el cerebro se asusta, se producen todas esas, se estimula la amígdala, se liberan los neurotransmisores y demás. Pero ¿qué ocurre? Si el cerebro ve el entorno como seguro, dice, espérate, que el zombie que viene andando para acá es un actor. Ah, vale, entonces tranquilo, no pasa nada. ¿Y qué ocurre? Se quita el miedo, pero mantiene ahí esa situación agradable, que es como, entre comillas, el chute de todas esas sustancias que te he dicho. Entonces, ahí es cuando se supone que se produce como un gusto por esas situaciones, y aparte como una adicción, ¿no? Se hizo también, porque están haciendo experimentos todos los días, y las pobres ratitas estas son las que se llevan siempre la peor parte. Le pusieron una vez una ratita, porque digamos que la amígdala forma parte del sistema límbico, cosas de por ahí dentro, ¿no? Y pusieron el sistema mesolímbico de la ratita, digamos, para estimular, ¿no? Cada vez que apretaban un botoncito. Y al principio tenían una vida normal, apretaban el botón de vez en cuando, pero después llegaron ya a un momento en el que pasaban de comer, pasaban de dormir, estaban todo el día allí dándole al botón, como diciendo que es una especie como de droga, ¿no? O sea, por eso digamos que atrae, porque es se libera la misma sustancia que cuando se está en una situación placentera, pero cuando está en una situación de miedo real,
no nos gusta, porque tenemos que pasar, como que no nos damos cuenta de lo otro, ¿no? Pero cuando una situación de miedo controlado sí, porque es más fuerte esa sensación como de haber hecho algo bueno, ¿no? de tener ese placer, por decirlo así, ¿no? El mecanismo, digamos que sería igual, eso, que cuando se sube una montaña rusa, que cuando se hace puenting, que cuando una mezcla eso como de subidón, de excitación, de miedo, ¿no? También en otro de los experimentos, esto para ver por qué cada persona reaccionaba de una manera diferente, ¿no? Porque hay gente que no ven una película de miedo, no pueden, ¿no? Hay gente que no subiría nunca a una montaña rusa, y en cambio hay gente que están a cada momento haciendo situaciones. Dice, bueno, chiquillos, ahora hay una corriente en internet que se ven vídeos y eso, de gente andando al lado de las cornisas, ¿no? Y con la caída al vacío muy fácil, ¿no? Por las azoteas, unas cosas tremendas. No, sí, la peña está muy mal, vamos. Voy a estar yo andando por una cornisa. La verdad, bueno, incluso haciendo el pino, haciendo piruetas en situaciones que tú ves, bueno, que está el vacío, ¿no? Ya ahí al lado, ¿no? Como eso, la subida de adrenalina. Entonces, explicaba una profesora de universidad que había gente como que en esa secreción que decíamos antes, la dopamina, que es esa sustancia que es como si hubiera un freno, y hay gente que tiene ese freno muy sensible, lo pisa muy rápidamente, con lo cual no es tan agradable la sensación que recibe, y hay otra gente como si tuviera un poco cacharrado el freno, ¿no? Y entonces tuviera que estar siempre viviendo un poco hacia el límite para satisfacer de alguna manera, ¿no? Incluso también otra cosa que leí en internet que me llama mucho la atención, una empresa que en Estados Unidos, donde pasa todas las cosas, hace aproximadamente 10 años, ¿no? Tú le podías encargar un secuestro personalizado, y entonces te cogían, te secuestraban por bastante dinero, te secuestraban y hacían algo parecido a, bueno, lo que era un secuestro verdadero. Incluso tendrías que pasar por una serie de vicisitudes, como comer poco, estar en sitios pequeños, oscuros. Eso ya es como tú decías antes, que la peña, hablando coloquialmente, la peña está muy mal, muy mal. Yo no sé qué dirección, qué rumbo ha tomado el mundo, pero la cosa pinta bastante mal. Hombre, bueno, ya te digo que hace 10 años, ponía hace 10 años, yo no sé si ya la cerraron. Que te secuestren no es agradable, pero encima que te no te den de comer, claro. Ahí yo ya lo pasaría mal. Hombre, porque tú imagínate que te gastas el dinero y después te secuestra uno que no era, sino que da la casualidad que es otro, y encima te has gastado el dinero y encima como diciendo, a ver cuándo me sueltan, y tú allí, bueno, pero eso tiene un nombre que no se puede decir en horario protegido, pero que empieza por Gili, porque hombre, si encima pagas paquetes. Hombre, sería como un buen guión, si alguien me está escuchando, para una película de miedo, risa. No demos ideas, que la gente está muy mal. O ya la haré yo. Pero vamos, que si existiera a día de hoy esto del secuestro, o sea, que tuvo una empresa que... Sí. Pues yo tendría una lista importante. De gente, ¿no? Sí, no, sí. Pero sería uno mismo el que... tú mismo. No que tú mandes... Eso ya sería un delito, ¿verdad? Eso ya sería Fíjate cómo estoy ya, que quiero cometer hasta delito. Eso ya sería otra historia, ¿no? Bueno, otra corriente que explica el por qué nos puede gustar, ¿no? Todo este mundillo de las películas de miedo, la literatura y demás, es porque dice que el vivir esas ambigüedades, ¿no? Entre lo vivo y lo no vivo, vampiros, zombies, ¿no? Entre lo real y no real, como las leyendas urbanas, las chicas de la curva, no sé qué, no sé cuánto, de este tipo de cosas, ¿no? Entre lo que está y lo que no está, como el mundo de los fantasmas, del espiritismo y demás. Eso forma parte del universo infantil, del universo de los niños, ¿no? Que es como un mundo aparte de nosotros, ¿no? Para un niño de una edad determinada, el hecho de ir a lo mejor a la cocina puede ser un paseo terrorífico que nosotros decimos, pero chiquillo, ¿cómo te da tanto miedo? Entonces, el volver a vivir estas situaciones en plan película o en plan literatura o en plan atracciones, ¿no? de feria y demás, es como, según decía Freud, como un volver de alguna manera a tu infancia, ¿no? Y eso que conlleva, ¿no? Esa sensación agradable de volver a sentir cosas que sentías, se supone, cuando eras pequeño. Ya te digo, esa es otra corriente, otra explicación. Aparte también dice que aparte de que fuera un mecanismo de supervivencia, el miedo controlado, ha tenido también otras funciones a lo largo de la historia que también han servido para que sigamos subsistiendo como especie, ¿no? Que se decía, por ejemplo, el que una serie de personas vivan y venzan una serie de experiencias amenazadoras, ¿no?
traumáticas, así como de miedo, hace que se intensifiquen y se unan más los lazos que existen entre esas personas, ¿no? Entonces, el vivir juntos una serie de situaciones hace que el grupo se cohesione, se una más, ¿no? Y eso también sirve como garantía de poder subsistir más en la especie, ¿no? Entonces, claro, ya se dice desde el punto de vista psicológico que, por ejemplo, si tú tienes a una chica que invitar, ¿no?, una pareja, invitar a una primera cita, que siempre sería una buena cosa invitarla a ver una película de terror o a llevarla a yo hace poco estuve en Madrid y estaba la atracción esta de Walking Dead en el parque de atracciones. ¿Por qué? Porque primero, por eso que decimos, los lazos se pueden cohesionar si se viven esa experiencia juntos. Y aparte, también por lo que se llamaría la atribución errónea de la activación. ¿Eso qué consiste? Claro que como el corazón estaría palpitando muy rápidamente, el hormigueo en el estómago, pues ya como que habría como una corriente, una confusión que no se sabría qué atribuir, si al miedo o a que esa persona tuviera despertado sentimientos. Claro. Entonces dice, bueno, pues va todo en uno. Aunque no sé yo hasta qué punto puede ser recomendable. Bueno, vamos a ver una película de miedo, ¿no? A la práctica no sé yo qué decirte, ya. José Antonio. Bueno, es un poco en plan broma, pero sí es verdad que cumpliría, ¿no?, esas dos funciones primeras, ¿no? En una primera cita. También en algunas culturas, digamos que se utiliza el miedo controlado como una especie como de rito de paso, ¿no? O sea, hay tribus en las que a lo mejor el chaval adolescente tiene que vivir o a cazar determinado animal o pasar una noche en determinado sitio, ¿no? Como para decir, bueno, pues me tengo que enfrentar a este miedo como un poco como para hacerme adulto, ¿no? En el caso de la cultura nuestra occidental, el hecho de que haya quizás mayor número de aficionados a películas de este tipo, de terror y demás, y sobre todo de terror así muy reciente, terror relacionado con internet y demás, ¿no? La película esta de Ring, ¿no?, que marcó una época, se debe porque entre el mundo así más juvenil, más joven, ¿no?, hay como más necesidad como de afirmación, de autoconfianza, y el hecho de, pues yo he visto esta película, pues yo me he puesto me he montado en esta montaña rusa, pues yo como de reafirmarse, ¿no? En clase, hay ya determinadas edades en las que tú dices, yo estoy seguro de mí, yo estoy reafirmado, yo no tengo que montar con una montaña rusa, que sería también una explicación de por qué hay más público juvenil que demanda quizás esas sensaciones, ¿no? Sensaciones fuertes. Pues sí. No, ya llega uno a una edad que dice, mira, sí, tengo miedo, no me subo porque no quiero. Tampoco necesitas ya justificarte, ¿no? Claro. No, y hay jóvenes que tampoco se montarían, sí, por lo que decíamos antes, ¿no? En fin, una sensación desagradable, pero que a veces, inexplicablemente, nos gusta, nos atrae, nos llama la atención. Y desde que hay constancia de literatura, de que haya literatura impresa, ¿no? Bueno, existen el género de terror, ¿no?, desde un principio, o sea que cuando existe, porque habría cantidad de personas antes de que se inventara la literatura, ¿no?, que lo contaría de boca en boca, y después habría gente que lo escribía, porque había gente que lo leía, o sea que eso ha atraído desde siempre. Yo decía antes lo del invento este último, pero porque hay otras formas de terror, ¿no? Tú a lo mejor en el 1970 lógicamente no podías hablar nada de terror relacionado con internet, y hoy sí hay muchas películas de eso, ¿no?, de películas relacionadas con... El terror va evolucionando conforme va evolucionando también la sociedad. Muy bien, pues hasta aquí la sección con Silog, que ya sabéis está en la avenida Miguel Mancheño número 6, bajo letra E, teléfono 70 36 55, y allí José Antonio Casas, psicólogo y logopeda, y Patricia Domínguez, psicóloga infantil, os atenderán y os ayudarán en lo que necesitéis. José Antonio, hasta el próximo día. Pues muy bien, aquí estaremos. En un ratito estamos de vuelta, en un suspiro, como siempre digo, aquí en Canal Sierra de Cádiz, el Club de la Buena Gente. Hablamos de teatro en Villamartín y de una obra que se titula Y al séptimo, puntos suspensivos. Pues ahora nos lo van a explicar. Hasta ahora.